Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 5, que viene a ser el origen de la vida. Una de las preocupaciones que ha animado al hombre desde que se constituyó como organismo racional, organismo superior que somos nosotros, ha sido la explicación sobre el origen de los seres vivos. Y las ideas del hombre han ido desarrollando respecto al avance y junto con el desarrollo de las condiciones de la vida, el desarrollo social y el avance de la ciencia. Entonces, para esto, para nosotros poder conocer el origen de la vida, diversos científicos desde el 600 antes de Cristo, desde los filósofos, fueron preguntándose y fueron investigando, fueron experimentando acerca del origen de la vida. Es así que surgieron diversas teorías para poder explicar el origen de nuestra vida acá en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, vamos a conocer dos teorías en las cuales se dan a conocer el origen de la vida en nuestro planeta. La primera teoría vamos a tener que es llamada la teoría sobre el origen de la vida, que viene a ser los vitalistas. Acá está, ¿sí? La teoría sobre el origen de la vida, vamos a tener dos, a los vitalistas. ¿Y quiénes van a ser los vitalistas, chicos? ¿Ya? Los vitalistas van a ser aquellas personas, ¿ya? Aquellas personas que creían en esos tiempos, ¿ya? Creían en esos tiempos que la vida se daba de una forma espontánea. También se le llamó a esa teoría vitalista, se le llamó la teoría de la generación espontánea o teoría vitalista, o también los llamaban vitalismo, ¿sí? Entonces, esta teoría defendía y decía que el origen de la vida se da a partir de la materia orgánica muerta o en descomposición. Entonces, los defensores de esta teoría vitalista se les iban a llamar vitalistas, ¿sí? Entonces, a los que defendían esta teoría se les llamaba vitalistas. ¿Y qué vitalistas fueron los que destacaron? Tenemos al primer vitalista, que fue Aristóteles. Aristóteles, con su teoría de la generación espontánea, que decía que la vida surgía a partir de la materia orgánica en descomposición. Un ejemplo decía que, o de la vida, de la materia que se encontraba en descomposición o sucia. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, decía que los roedores aparecían donde se encontraba el heno sucio. Entonces, los roedores aparecían por el heno sucio. O decía también Aristóteles que los pulgones, que son un tipo de insectos que se encuentran en las plantas, aparecían con el rocío de la lluvia. Es decir, si llovía, esos insectos pulgones aparecían espontáneamente, ¿sí? Entonces, esa es la teoría vitalista, la teoría de los vitalistas, en la cual se va a llamar también la teoría de la generación espontánea. ¿Y a quién otro representante vamos a tener? Vamos a tener a John Needham. Él fue un científico inglés, ¿ya? Fue un científico inglés que llevó a cabo diversos experimentos. ¿Y qué experimentos hizo? A ver, él realizó caldos, ¿ya? Hirvió carnes y verduras. Entonces, al hervir eso, obtuvo caldos. Esos caldos, al estar hervidos, estaban estériles, sin ninguna bacteria, ¿no? Sin ningún microorganismo. Y los llenó, ¿ya? Y los encerró en unos envases y los puso unos tapones de corcho, ¿ya? Que no estaban bien ajustados así. Entonces, y pasó los días y él pudo observar al microscopio la presencia de microorganismos. Entonces, él dijo y apoyó a la teoría de Aristóteles, que decía que los organismos vivos aparecían de la materia orgánica en descomposición, ¿no? Pero luego esa teoría de la generación espontánea fue rechazada porque, porque se demostró, por ejemplo, Louis Pasteur, él demostró a través de otros experimentos, ¿no? En la cual
la vida surgía a partir de otra vida ya existente, ¿no? Entonces la teoría de la generación espontánea o vitalista fue destruida. Luego vamos a tener otra teoría, chicos, la teoría de la panspermia. ¿Qué nos dice la teoría de la panspermia? Primero, que fue propuesta por Svend Augusto Arrhenius, ¿ya? Él afirmaba que la vida era una característica del universo y decía que éstas se formaban por esporas, y también afirmó que la luz, los rayos solares, la radiación luminosa ya de las estrellas, capturaban esas esporas y las iban a impulsarlas para que viajen por todo el universo. Y así de esa manera llegaban a nuestro planeta. Pero luego esa teoría fue abandonada. ¿Por qué? Porque Paul Bickelker, ¿ya? Él demostró que si los organismos salían hacia el exterior de nuestro planeta o venían del exterior de nuestro planeta, los rayos ultravioletas, que son unos rayos muy fuertes, los iban a destruir. Entonces, esta teoría de la panspermia también quedó desechada, pero fue una de las teorías que en esos tiempos ya se manejaba para poder explicar el origen de la vida. Y por último, vamos a tener que del origen de la teoría de la panspermia, vamos a tener una teoría llamada la litopanspermia. ¿Y qué decía la litopanspermia? Esta teoría de la litopanspermia decía que la vida, los microorganismos, por acá lo tenemos, ¿ya? Que la vida, que los microorganismos vinieron desde el espacio exterior. Podrían viajar a través de ¿qué? De los meteoritos, y de esa manera llegaron hacia nuestro planeta y se desarrollaron. Y eso más o menos quedó demostrado que los microorganismos pueden vivir en diversas condiciones, sí. Por ejemplo, en la investigación que hizo la NASA con el Apolo 12, ¿ya? Que fue un transbordador, ese transbordador llegó hacia el espacio para recoger un satélite, ¿ya? Y regresó a la planeta Tierra después de 2 años. Ese viaje se realizó más o menos en el año 1867 y luego regresaron en el año 1869. Y después de ese viaje lograron examinar en ese satélite que trajeron, llegaron a examinar que habían microorganismos, pero esos microorganismos no es que venían del espacio, sino que habían salido junto con el satélite, lograron salir de ida, lograron regresar al planeta, y de esa manera pudieron demostrar que los microorganismos, ya que los microorganismos pueden soportar a grandes temperaturas o diversas condiciones. Entonces, de esa manera nos vamos a dar cuenta que las diversas teorías que han ido mencionándose han tratado de querer explicar en sus momentos el origen de la vida en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que tenemos acá con respecto, chicos, al origen sobre las teorías sobre el origen de nuestro planeta. Acá tenemos la vitalista, que les había mencionado, que era también llamada la teoría de la generación espontánea, llamada también teoría vitalista o vitalismo, que afirmaba que existía un principio vital que hacía que los seres vivos nacieran o surgieran de forma espontánea, ¿no? Y ahí es donde entraba Aristóteles y decía que los seres vivos aparecían de la materia orgánica en descomposición o de los lugares sucios. Entonces, esa fue considerada la teoría de la generación espontánea. ¿Y qué otros representantes tuvimos? Otro vitalista. ¿A quién tenemos? A John Needham. Ahí está, ¿ves? Acá tenemos a Aristóteles y a John Needham, que son los defensores de estas teorías. Y a los que defendían a la teoría de la vitalista, ¿cómo se le llamaban? Vitalistas, ¿no? Estos eran vitalistas, estos señores. Aristóteles fue el primero en plantear un principio vital.
en la cual les he explicado, ¿no? Que decía que los seres vivos aparecían de la materia orgánica en descomposición o de la materia que se encontraba sucia. Por eso decía Aristóteles que los ratones aparecían del heno sucio o los pulgones aparecían luego del rocío de la lluvia. John Needham, científico inglés que llevó a cabo diversos experimentos, y les dije, ¿no? Que él realizó caldos, es decir, hirvió carnes con verduras, una vez hervidas ya estaban libres de microorganismos, y lo puso en frascos tapados con corchos, pero no lo había tapado muy bien. Entonces, por lo tanto, había espacios vacíos por donde habían ingresado los microorganismos, pero él no se había dado cuenta. Entonces, luego de unas semanas, esos caldos de cultivo lo observó al microscopio y pudo ver que habían microorganismos. Entonces dijo, apoyo la teoría de la generación espontánea. Y sí es cierto, le he demostrado, pero luego quedó olvidada la teoría, fue descartada, se eliminó debido a que Louis Pasteur y otros científicos más hicieron diversos experimentos en los cuales demostraban que la vida se daba origen a partir de otra vida ya existente. Y luego tenemos la teoría de, por acá nos pasamos a este lado, la teoría de la panspermia. Ahí está, la teoría de la panspermia, que dice que fue propuesta por Svan Augusto Arrhenius, que afirmaba que la vida es una característica del universo y está formado por esporas, ¿no? Entonces decía que los rayos de las estrellas iban a ayudar a impulsar estas esporas para que viajen por todo el universo y de esa manera ellas han llegado a nuestro planeta. Eso decía esta teoría de la panspermia, pero luego fue desechada, ¿ya? Porque se demostró que los rayos ultravioletas mataban a todos esos microorganismos porque eran rayos muy fuertes. Y de la panspermia tuvieron a la litopanspermia, que afirmaban que podrían viajar protegidas en el interior de meteoritos. Pero no era así, ¿ya? Pero se llegó a demostrar que sí, algunos microorganismos podían soportar diversas temperaturas y podían soportar diversos medios. Entonces, ahí se demostró y se pudo observar microorganismos que habían viajado en un satélite y que fue traído en el año 1869 por el Apolo 12 en una de sus expediciones. Lo trajo ese meteorito porque ya había cumplido su función, un satélite ya había cumplido su función, y cuando hicieron sus observaciones llegaron a ver que había microorganismos. ¿Pero de dónde eran esos microorganismos? Que habían salido de acá, de nuestro planeta Tierra, viajaron, estuvieron todo ese tiempo fuera, regresaron y seguían con vida. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces espero les haya gustado la clase del día de hoy con respecto al tema de el origen de la vida, ¿sí? Entonces más o menos estos científicos nos daban a conocer cómo ellos en esos tiempos pensaban que la vida se originaba. Muy bien, chicos, entonces nos estamos viendo hasta la próxima semana. Cuídense.